Ok. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué Bien, ¿y placer. vos? Bien, bien, acá desde Corrientes Capital. ¿Vos dónde estás? En Cava, se llama ahora, en Belgrano, en el barrio de Belgrano, en Bueno, plena capital. como te compartía para hacer una previa para los alumnos de la materia psicoterapias, queríamos Ajá, primero generar esta presentación de la parte humana, sobre todo porque estamos dentro del bloque de los humanistas, entonces ¿cómo no vamos a ser humanos de presentar primero a la persona y después todo sí, el sí, contenido teórico? sí, sí. Entonces, en esto, bueno, para los alumnos, para la gente que nos va a escuchar, ¿quién es Andrés? ¿Cómo parte tu iniciativa vocacional de ingresar a psicología? ¿Cuándo vas eligiendo, digamos, caminos que tengan que ver con abordajes que sabemos en la Argentina que son de otro contexto, otro lugar que no sea el psicoanalítico? Bueno, un poco de historia, si nos podés contar un Claro. poquito de vos, ¿no? Bien. Bueno, me causa, no sé, viste, contar, pero no, me gusta la idea. Me gusta la idea sobre todo porque si estamos en esta línea de trabajo, empezar por ahí está bueno. ¿Eh? ¿Ok? Mira, eh, yo sabía que me ibas a entrevistar, entonces pensé cómo iba. ¿Ya? Y ahora no sé por dónde empezar, pero no importa. Mira, yo te puedo decir algo. Si hago historia, 71 años, primero, para que me conozcan los alumnos. Tengo mujer hace 35 años, tres nietos en Estados Unidos, que mi hijo mayor se fue a vivir a Estados Unidos, y por suerte tengo una hija acá que es psicóloga y ahí una nietita de parte de ella. Menos mal, porque si no, bueno. Eso me hace ir a Estados Unidos una vez por año, lo cual, pero bueno, y estar con mis nietitos, que uno tiene como 20 y pico de años, pero no importa, ese es el aspecto humano. En este momento con la pandemia vivo con mi mujer en un departamento, tengo buena vista, pero nada más. Y salgo lo menos posible por la edad, ¿viste? Nos cuidamos. ¿Eh? Pero bueno, y acá en Cava, Buenos Aires, la cosa está media compleja porque hay mucha gente, ¿lo sabes? Entonces es muy difícil transitar esas historias. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa. Mira, yo soy hijo de... ¿Sos nacido en Buenos Aires? Ah, sí, sí, sí. Soy mi mamá china, ¿m? Mi papá de San Fernando, mi papá fue tintorero, en una tintorería, creo uno de los pocos tintoreros no japoneses. Sí, tal Bueno, cual. eso fue interesante porque me hizo conocer mucho la cultura japonesa, porque muchos amigos del gremio, casamientos, historia, bueno, nací en el 11, en Plaza 11, Plaza Miserere se llama, que era un lindo barrio, ahora lamentablemente no lo es más. Ahí me crié, fui primario, secundario, universidad pública, ¿eh? Colegio Nacional Mariano Moreno secundario, Colegio Paul Grousac, que fue un famoso bibliotecólogo primario, y Universidad de Buenos Aires, la carrera de psicología. En esa época se dictaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Claro. Yo siempre digo, qué pena que se fue de ahí, y después te voy a explicar por qué pienso eso. Mira, bueno, pero te voy a explicar una prehistoria de esto. A los 15 años, y creo que tiene que ver con mi elección a posteriori del humanismo. Un tío mío, que era un primo hermano en realidad de mi papá, pero como era un señor mayor, yo le llamaba que yo era un sobrino, soltero el hombre. Fue muy importante para mí, médico muy prestigioso, muy intelectual. Me regaló un libro cuando yo tenía 15 años, Ser y la nada de Sartre. Uh, a Tenés los que leer 15, este libro. a los 15 años. Sí. Bueno, no me gusta lo que voy a decir, pero yo era medio nerd, ¿viste? Y él veía mis actitudes. Él quería que yo fuera médico en realidad. ¿Eh? Pero bueno, decidí otra cosa. Demasiado rodeado de médicos por mi tío. Y la verdad que no me gustó mucho el ambiente médico, que voy a ser sincero, lo observaba, ¿me entendés? Bueno, pero me regaló ese libro, que lo leí. Puedo haber entendido, me imagino, el 10% de ese libro. Mi tío algo me explicó, ¿viste? De existencialismo, de fenomenología. Bueno, él le interesaba mucho toda esa onda. Era médico, pero era muy intelectual. Escribió también.
Bueno, eso quedó ahí cuando decidí estudiar filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, eh, Primer año era común a todas las carreras, a sociología, psicología, historia, antropología, todas esas carreras humanísticas, se daban ahí solo. Y esta historia la cuento porque creo que quiero conocer mi faz humana, entonces bueno, Sí, hijo único soy yo, me lleva a tomar un café a un bar y me dice, Andresito, ¿en qué vas a vivir vos? Digo, ¿cómo, pa? Sí, vas a ser profesor, es un genio de la filosofía. Y me quedó eso picando en la cabeza, o sea, para ser sincero, y por ahí leí un cartelito que decía psicología. Yo no tenía la menor idea. Es decir, había tenido la materia psicología en cuarto año, que era del plan, pero era muy aburrida. Iba a decir una palabra muy embole, como decimos en sí. Buenos Aires. ¿Qué es la atención? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la inteligencia? Y el profesor que tuve, sinceramente, no era muy motivador. Pero bueno, me metí, empecé a investigar y entonces cuando pasó el primer año, que era común a todas las demás carreras, me anoté en psicología porque dije, bueno, por lo menos quizás ahí tenga, además de dar clase, pueda atender. Ahí todavía no existía la matrícula, todavía estaba la pelea con los psiquiatras, ¿entendés? Ujú. Éramos estudiar psicología, éramos 4 varones y el resto todas chicas. Nos divertimos un rato igual, pero bueno, pero era una carrera muy femenina. Sigue siendo Ajá. igual más en general. Sí, un Eran porcentaje mayor, sí. maestras, sí, igual por suerte hoy mucho más varones. De todas maneras, eso a mí me facilitó cuando me recibí, porque rápidamente conseguí trabajo, porque éramos pocos los psicólogos varones. Yo tengo matrícula 685. Soy una secta ya. Pero bueno, bueno, concretamente estudié psicología en la UBA, de orientación freudiana y keniana. Todavía no había Claro. aparecido en mi época. Sí, sí, sí. Este, Se estudia Freud fuertemente y su discípulo, que fue Melanie Klein, ¿no? En realidad yo siempre digo, perdón, que no me recibí de psicólogo. Mi título dice psicólogo, pero yo en realidad lo único que sabía es... Entonces, Claro. mira, he tenido la suerte de viajar a algunos países del mundo y cuando decía que era psicólogo me preguntaban, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿qué estás investigando? Porque para ellos ser psicólogo es un investigador de la psicología. Pero yo expliqué que la Claro. psicología es clínico, ¿entendés? Allá se usa más el counseling, te cuento, en esos países. ¿Eh? Los psicólogos se dedican más a investigar, ¿viste? En grandes universidades. Bueno, no importa, pero yo siempre te lo digo como un comentario. Yo me recibí de psicólogo sin saber no mucha psicología, pero sí sabiendo mucho psicoanálisis, sobre todo Melanie Klein. ¿Mm? Tuve solamente en esa época tres, perdón, que ahora me acuerdo los nombres inclusive, un tal José Blecher, que es muy conocido, que abría un Sí, poco el juego, abría un poco con su libro Psicología de la Conducta, abría un poco el juego a otras miradas. Él tenía una orientación sí. marxista, entonces abría un poco el juego para ver otras cosas, pero él era psicoanalista también. Pero y después tuve un profesor llamado Pablo Risco, ya fallecieron, que era el único que nos enseñó un poco de existencialismo. En una materia llamada Psicología Comprensiva, Dilthey, todas esas líneas, Jaspers, nos enseñó eso, y fue el único que nos llevó al Borda a ver a las personas que estaban internadas ahí, lo que se le llaman psicóticos, cosa que podemos discutir si está bien así, pero es otro Sí, sí. análisis. Este, Fue el único que nos hizo ver a alguien en vivo, porque en realidad las demás materias eran todas teóricas, pura teoría, 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 ¿no? Bueno. Y también tuve un profesor que nos enseñó reflexología rusa. Mira cómo me acuerdo, el doctor Ixixon, que fue muy loco esto. Si bien yo no estoy muy afín al conductismo y a la reflexología rusa, de todas maneras, hubo cosas que fueron interesantes y que hoy hasta podría decir que son útiles, ¿entienden? Depende de qué situaciones esté con su Claro, alumno. sí, sí, sí. Hay como un rechazo, ¿viste? Al conductismo, al activismo conductual. Sí, Me parece un sí, sí, absurdo. sí. Yo creo que cada teórico, y sobre todo estos genios, han aportado algo y uno tiene que saber cómo poder integrarlos desde algún lugar, ¿cierto? Fíjate, no Tal sé si sigue, cual. pero mucha gente seguía hablando mal de Watson, por ejemplo. Yo siempre Sí, les sí. dije, puede no gustarme Watson, pero fue un genio.
Es decir, a mí me da un poco de enojo cuando cierto ámbito, sobre todo, voy a ser sincero, más psicológico, acá hay mucho Lacan, el conductismo, una porquería, perdón, acercate, no, O eso, yo me sí, acuerdo de algo, me acuerdo también en esto que decís vos, de esos que trabajan con ratitas. exactamente, sí, con el reflejo condicionado, el reflejo, Skinner, toda esa onda, ¿no? Bueno, Lazarus, bueno. Pero de todas maneras, digo, este hombre abrió un camino, Watson. Yo no estoy de acuerdo, puedo no coincidir, pero así como Freud también abrió un camino, con algunas cosas estoy de acuerdo y con otras no, ¿entendés? Bueno, eso fue mi historia cuando me recibí. Tuve mucha suerte por ser varón, lo debo decir, rápidamente en un colegio muy importante de la zona oeste, en San Antonio de Padua, buscaban un psicólogo joven para trabajar en el colegio, en el gabinete, que recién empezaban los gabinetes, era medio novedoso, de, de padres franciscanos. ¿Cierto? Claro, Bueno, sí, sí, me habías tenía comentado, interesante. tenía 3.000 alumnos, primario, secundario. Bueno, la cuestión que ahí empezó mi trabajo, con chicos, porque yo me recibí a los 22 años. Vos te imaginas que ningún adulto me iba a venir a ver a mí. Y yo sería un pibe de 22 años. Claro, Aunque sea un genio el pibe, pero bueno. Entonces me dediqué a niños y ahí me sirvió mucho, sinceramente, Melanie Klein. Alguien tenía un gran trabajo con terapia de juego. Y la verdad, trabajé mucho, por un tiempo, con niños, con toda la línea kleiniana. ¿eh? Y fue útil. Igual yo hacía cosas raras, que cuando lo comentaba con algunos colegas kleinianos, che, pero eso no es de Klein, no importa, me sirve, ayuda. Cosas de pibe de 23, 24, 25 años, estoy más o menos claro. hace un montón de años. Bueno, pero volviendo, pero en mí persistía cierta inquietud. Perdón, terminé viviendo en Padua, me compré una casa en Padua, me puse el consultorio en San Antonio de Padua, ¿entendés? Y ahí trabajé como 10 años, un poco, hasta que, bueno, después me volví a Buenos Aires, a Capital y me instalé acá. Bueno, pero fue mi apertura al ámbito de la profesión, como psicólogo clínico orientado a niños. Esto fue mi experiencia. Después estudié sexología, me hice sexólogo, ¿eh? Y empecé a explorar otras líneas, porque había algo perdón, que me hacía ruido con el psicoanálisis. No Freud, sino los freudianos. No tengo que ser directo y honesto. Como hoy, yo no tengo nada con Lacan, lo puedo leer, hay cosas que coincido, hay cosas que no, pero la verdad no sé qué pasa en Corrientes, pero es muy difícil que un lacaniano acepte otra forma de pensar. En Claro. general tiene bastante prejuicio. Empieza con esa tontera que es poco profundo, como si los lacanianos fueron los únicos profundos. Y además habría que discutir qué es profundo. Pero bueno, siempre yo escribí un texto en uno de mis 14. Yo escribí 14 libros, paso te lo cuento. Y en uno de ellos discuto qué es lo profundo, basado en un autor llamado Igor Caruso, que escribe mucho sobre psicología profunda. Un psicoanalista hace un replanteo. Profundo es ir más adentro de la entrada. Parece ser que nos llaman que el profundo era ir para abajo, ¿viste? Allá a los recónditos espacios del inconsciente. En cambio, si vas para adelante, para el futuro, para el proyecto, como son los existenciales, no, eso no es profundo. ¿Pero qué es profundo? Bueno, Claro. eso sería un debate, si querés, con la charla para los alumnos lo podemos debatir. Pero volviendo, siguiendo con mi... Empecé a investigar, descubrí que existía la Gestalt de Fritz Perls, que recién empezaba, atisbos. En el medio se me mezcló que fui a escuchar una charla de un tal Mazota. Mazota fue el introductor de Lacan en Argentina, junto Sí, con sí, Germán. No era ninguno de ellos era psicólogo, ni médico. Mazota era un escritor y Germán García un excelente novelista y cuentista. Pero se metieron por el lado de la literatura y bueno, me acuerdo hasta dónde fui. Mira, me hiciste, cuando pensé que me ibas a entrevistar, empecé a pensar. Y era un teatrito cerca de la 9 de julio. Me estoy acordando, fui con mi amigo que ya falleció a escuchar al señor Mazota que traía algo raro, extraño, diferente, que se llamaba Lacan, Jacques Lacan. Fue interesante la charla, sobre todo porque yo ahí descubrí algo que no se dice mucho. Yo venía leyendo ya también a Maurice Merleau-Ponty, un fenomenólogo muy fantástico. prestigioso. Sé que algunos dicen que
se murió muy joven, a los 50 y pico de años, y que los franceses dicen que si hubiera seguido viviendo, despuntaba como el filósofo más importante del siglo XX de Francia. Entonces se murió muy joven, no tuvo tiempo de desarrollar toda su teoría. Yo había leído a Merleau-Ponty, porque como, y ahí vuelvo a Sartre, yo Claro. seguí, no, yo después ya en la facultad aprendí un poco más y me interesó y volví a leer el libro de Ser y la Nada. Empecé a leer a Heidegger, empecé a leer bueno, a Jasper, bueno, filósofos, Husserl. Me interesó siempre mucho la filosofía. Si vos ves mi biblioteca, tengo más libros de filosofía que de psicología. Eso sí. Eh, porque mi cambio hacia el humanismo fue filosófico. Después te lo explico. Claro. Psicológico. ¿No? Que tuvo resultados en lo psicológico, obviamente. Pero bueno, pero volviendo. Y ahí empiezo a explorar. Y también esa formación de psicodrama de este señor Estaba Moreno. por preguntar si apareció Sí, algo de psicodrama en sí, tu sí. vida. Sí. Todo esto que ahora se conoce mucho, en esa época recién empezaba. Había un tal Tato Pavlovsky que enseñaba Sí, psicodrama psicoanalítico. Él era sí, sí, psicoanalista. sí. Y había otra gente, no me acuerdo, Dalmiro Bustos, que vive todavía, que enseñaba psicodrama moreniano, no psicoanalítico, que es más humanístico. ¿No? Bueno, ahí me formé también. Bueno, te cuento esto, hice otras, eso me despierto. Yo fui un tipo un pibe inquieto, ¿viste? Hasta que un amigo mío dice, che, que fue compañero mío de facultad, llamado Julio Artiles, que también falleció. Gente, pues, yo fui un chico muy joven, entonces mis amigos en general eran más grandes que yo, me llevaban 8 años. En la facultad te digo, ¿eh? Sí, sí, Entonces, bueno, sí. se fueron antes que yo. Bueno, y me dice, viene mi hermano de Europa, de Francia, el pensamiento de un tal Carl Rogers. Ojo, y había una profesora llamada Juana Danis, que una clase sola, los 5 o 6 años de la universidad, dijo algo de este Rogers. Y ahí me quedó ese autor. Pero poquito, te imaginarás. Además no había ningún libro acá en Argentina del autor. Apareció uno llamado Psicoterapia Centrada en el Cliente, que no lo compré, porque ¿cómo va a decirle cliente? Decía yo. Porque después entendí que cliente es consultante. Pero bueno, fue mal Claro. traducido, era el país 2. Tenía que haber sido traducido mejor. Psicoterapia centrada en el consultante. Bueno, la cuestión es que me conecta con su hermano Manuel Artiles, que acaba de fallecer hace un mes y pico, a los Ah, 99. mirá. Sí. Y fue mi maestro. Y ahí me encantó eh, comprender el pensamiento de Carl Rogers. Y bueno, y me metí en esa línea. Pero fue muy curioso, y hasta si lo cuento y medio, con términos históricos, medio esquizo lo que yo hice. Pero yo te cuento. Yo estaba atendiendo en diván. Antes era mucho más clásico el psicoanálisis, ahora también, pero se ha aflojado un poco, me parece. También se Sí, atiende. sí. En esa época era el diván y la pipa del analista. Era physique du rôle. Yo también fumaba pipa, te imaginarás que era parte del contexto. Y por también era zurdo, porque era parte del contexto. Si eras un intelectual, tenía que ser de izquierda, ¿me entendés? Bueno, este, en algún lugar sigo siéndolo, pero bueno, no tanto como en esa época. Pero bueno, lo concreto, me está sonando para acá, apago el teléfono, bueno, déjame. Pero lo concreto es que me interesó mucho el pensamiento perdón, de Roger, transmitido por Manuel Artiles, que había fundado el Centro de Estudios Psicológicos de Orientación Rogeriana. Yo fui uno de los que colaboró. Andrés, Centro de Estudios, sí, este Manuel Artiles. es el que me hablaste antes, que también tenía, que había pasado por vida religiosa y después dejó y se... Eso, bueno, gracias. Bien, sí, este señor, que ya tenía 45 años cuando yo lo conocí a él, había sido sacerdote y lo había mandado a París a estudiar el Institut Catholique de Paris, todo en francés. Y ahí se encontró con autores de Rogers, de discípulos de Rogers, André de Peretti, Max Fayet. Bueno, y entonces volvió a la Argentina, porque la idea que tenía el episcopado en ese momento es que la gente los curas no se atendieran con laicos, porque muchos dejaban de ser curas. Entonces, ¿qué hicieron? Curas a estudiar psicología. Sí, le salió medio en contra, porque cuando volvieron, decía, muchos dejaron de ser cura. Descubrieron que Claro. había, no todos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, Manuel había sido sacerdote. Y entonces cuando se encontró que cuando un sacerdote deja de ser sacerdote, se queda
la calle, porque hasta ese momento tenía casa, comida, sueldo, y además es bastante general, no, hoy menos, ¿no? Pero era como medio Hoy repudiado, menos, hoy menos, hoy sí, pero menos, era sí. como muy mal visto, ¿me entendés? Bueno, entonces Manuel, ¿qué hizo? Se puso a enseñar Rogers y a atender de eso, y bueno, y armó su centro, pequeño centro, yo lo ayudé con otros colegas, ¿no? A que ese centro creciera, y ahí descubrí que existía el counseling, por ejemplo, cosa que hago ahora, pero bueno, después si querés te cuento de eso. Y fui profesor del CEPOR, del centro este, y bueno, y también, bueno, fui profesor en la Universidad de Buenos Aires, fui titular de una materia, fui también titular de una materia en la Universidad de Salvador, en psicología social, la carrera de psicopedagogía. Es mi trayectoria que estoy contando, ¿no? O sea, Y pasó, Andrés era un poco amigo, cercano, formador, maestro. Eh, en él varias cosas se conjugaron, ¿no? En esta Emanuel, relación. Sí, sí, muy profunda. Yo inclusive hice un homenaje, lamentablemente, de esta manera, online. Y bueno, te digo, me emocioné mucho porque yo lo sentí como un padre para mí. Mi padre lo amé, ¿eh? No reemplazó a mi padre, pero en este ámbito fue mi padre. ¿Entendés? Me formó, fue mi terapeuta también, fue mi amigo, un hombre mucho más grande que yo, ¿no? De edad, pero de todas maneras, 20 y pico años me llevaba. Pero no, se hizo un vínculo con él muy profundo, muy afectivo. Me llegó a decir en algún momento, porque él no tuvo hijos, porque se casó tipo 50 claro, años. ¿Entendés? Entonces, bueno, ya no tuvo hijos. Entonces, él decía que yo y otros dos o tres más eran como sus hijos para él, sus hijos psicológicos. claro. Este, bueno, esa es mi historia. ¿Y por qué me paso a Rogers? Y después al humanismo en general, no solo Rogers. Sí, No creo que haya que quedarse con un solo autor. ¿Eh? Cada autor, me incluyo, yo he escrito 14 libros, te cuento, pero yo sé que escribo desde concepción. A ver, y cuando yo percibo una parte de la cuestión, no puedo percibir el todo. Entonces yo creo que Freud percibió una parte, Watson percibió otra parte. Por eso sí, yo sí, creo que darse una sola teoría está mal. Es decir, no le puedes pedir a una persona que amplíe todo, ¿se entiende? Bueno, y además en un contexto y en una época. La de Freud fue una época, tal la de cual. Watson en Europa, con el nazismo y con la Primera Guerra Victoriana. Y es lógico que haya insistido tanto en el tema de la sexualidad, todo eso que sabemos de Freud, ¿no es cierto? Es un genio, no hay ninguna duda. Pero bueno, y bueno, y Watson en Estados Unidos, con el pragmatismo de Ian James. Y obvio que sacó la También. teoría que sacó, que es, mirá, vos más joven que yo, pero sabe la historia de los dos mundos, ¿no? Es decir, de la división del mundo entre Rusia y Estados Unidos. Y es muy curioso que los dos grandes imperios generaran dos teorías muy parecidas, el conductismo Tal y la cual, reflexión, sí, 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 sí. que son teorías y técnicas que tienen mucho que ver con el poder, ¿entiendes? Con También. dirigir al otro por un camino, ¿cierto? Skinner, discípulo de Watson, llegó a decir, deme un niño y yo haré de él lo que quiera. Una frase famosa de Skinner. ¿No? Claro, decir, mirá lo que pensaban. Y Sí, sí, Bester sí. y los discípulos de Pablo y toda la psicología rusa también decían algo parecido. Hablan de reflejo condicionado, incondicionado, refuerzo. No es casual que se hayan generado esas dos grandes líneas, ¿no? En dos países que eran imperios en ese momento. Bueno, y no es casual que el psicoanálisis surja en Europa tampoco. En un momento, Claro. Y en ese contexto burgués. en ese contexto, y particularmente en Austria y Alemania, no es casual, ¿cierto? Tiene mucho que ver. Y curiosamente, ahí descubro también, ando muy rápido, avísame, ¿eh? Yo a veces me No, entusiasmo. no, está bien, te estamos siguiendo. Está bien. Y ahí descubro, estudiando a Rogers, a Maslow, a Murphy, autores Bugental, no sé, Viktor Frankl, Binswanger, todos autores que, todos muy bien, Rollo May, autores que no me los habían enseñado en la facultad, no sabía que existían yo, ¿entendés? Ahí los descubrí. Ahí tendría 28, 30 años yo, más o menos, de edad. De hecho, yo en ese momento era eh, adjunto de una materia en la Universidad de Buenos Aires y la titular me dice, Andrés, vos estás estudiando Esas cosas raras. esas cosas raras.
Sí, sí, no tenés ganas de dar una clase y escribir sobre eso. En esa época se usaba mucho, no sé si se sigue usando, las fichas, que los alumnos estudiaban a través de las fichas, se grababan las clases teóricas y también el profesor hacía una ficha. Y me pidió que hiciera una ficha sobre Carl Rogers. Y di una clase teórica ante, no sé, 400 alumnos. Yo era un pibe, me asusté un poquito, te aviso, sinceramente, sobre Carl Rogers y el humanismo en general. Y empecé a decir estos nombres que estoy diciendo ahora y la gente, los chicos me miraban, ¿quiénes son estos? ¿Entendés? Claro. Bugental, Rollo Frankl, Chris Peirce. Bueno, me estoy olvidando de algunos, pero de todas maneras, y cuando por ahí mencioné que para mí era fundamental para ser psicólogo en ese momento, estudiar a Merleau-Ponty, me miraban con cara rara. Yo lo sigo sosteniendo. No me imagino un psicólogo que no haya leído a Merleau-Ponty, que para mí es el que te esclarece la cabeza. Ya psicoanalista, ¿no? Ah, perdón, es un agregado, que a lo mejor es una novedad para algunos. Fue muy amigo de Lacan. Y Lacan, hay muchas cosas que vos lees en Lacan, que las Merleau-Ponty primero, te cuento. ¿Eh? Lo que pasa es Sí, que Lacan... tiene un seminario que habla lo toma Merleau-Ponty. Sí, ya Este, sé, eran por íntimos eso, amigos. sí, sí, sí. Sí, bueno, Las malas... Dale. en esto, qué cosa, ¿no? Porque al pasar los años, esto que vos decís que te miraban con rostro así de que está hablando, de estas cosas raras, que Sí, todavía ha pasado tanto tiempo y en algunas universidades todavía pasa lo mismo. sí, Qué triste, ¿no? es muy Qué triste que triste, todavía. Sí, sí, porque en el sí. mundo no pasa esto. He tenido por suerte posibilidades de viajar y ir a universidades, y se enseñan las diferentes líneas, y después el egresado elige dónde quiere, desde dónde quiere ejercer, porque yo estoy convencido que uno tiene que trabajar desde la línea que encaje con uno, con la forma de ser de uno, ¿se entiende? No Sí, solamente sí, con, sí. sino cómo vos y cuál es tu intencionalidad, como diría Merleau-Ponty, tu intencionalidad operante, hacia dónde querés ir. Y eso tiene que ver con tu forma de ser, como queríamos llamar, personalidad, forma, viste que esos términos se discuten, no importa, pero, con tu estilo de vida, con tu proyecto de vida. Y yo me sentí muy identificado con el humanismo. ¿Sabes por qué? Fui en mis terapias. Yo tuve una madre, tenía segundo grado, murió hace 3 años, a los 97 años, de un pueblito de Mendoza, en el medio, hermoso, ¿eh? Ahí está toda mi parentela. Mi mamá, sin saberlo, era rogeriana. A ver, ¿cómo es eso? Pará. Te lo cuento, después me di cuenta a ver, que algo encajaba ahí cuando yo estudiaba Rogers, ¿entendés? Con mi infancia. Algo, lo descubrí después, sincero. Es decir, Roger insiste, después lo voy a explicar a los alumnos, en las condiciones que debe tener un Ujú. terapeuta, que son la empatía, la incondicionalidad y la congruencia. Son 3 actitudes que después, cuando dé la charla, las puedo explicar bien. Bueno, Totalmente, sí, sí, sí. mi vieja era empática sin saberlo, era incondicional sin saberlo, además era congruente con su historia, ¿entendés? Eso después lo descubrí. ¿Sabes? Trabaja mucho con lo que yo llamo la mismidad. Eso, si querés, después lo charlamos. Es decir, la mismidad para mí es el núcleo que queda allá en la historia, cuando sos chico, ¿no? A veces hay mismidades difíciles y a veces hay mismidades que Sí. facilitan la vida. Depende de lo que te haya tocado, ¿no es cierto? Por supuesto. A mí, por suerte, te soy sincero, me tocó una madre así y un padre muy cariñoso. No tan incondicional, por suerte. Porque también yo digo, si sos demasiado incondicional, generás un psicópata, ¿viste? Con el límite. Pero digamos, esto que decís también en lo personal, ¿no? Sí, sí, En sí. la época, un padre que sea expresivo y sea cariñoso, era medio Así. difícil de encontrar, ¿eh? No era muy Era raro. común. Y permisivo, además. Me tenía límites como buen padre, que además yo creo que Sí, un sí. padre, eso, obviamente, es parte de la función. Eso ya lo dice Lacan, la ley del padre. Pero bueno, pero sí, En sí, ese contexto era un contexto rogeriano. A pero priori, digamos, lo ves como que tuviste un contexto vincular rogeriano ya de sí, entrada. sí. Te imaginas, mi viejo tintorero y mi mamá con segundo grado no tenía la menor idea de todo esto que estoy diciendo, pero bueno, este, pero bueno, lo descubrí después. ¿De dónde me viene esto a mí? ¿Por qué me encaja Roger en mí? Y no me encaja Freud. Me Claro. encantó la teoría,
hoy, hay muchas cosas que coincido y otras que no, es otro debate, pero no me encajaba esta cosa que yo siempre sentí fría. Te voy a decir lo que me pasó a mí, en mi cuerpo. Sentí que era frío, ese contexto asistencial. Y de golpe encontré que había que ser cariñoso. Cariñoso no en el sentido tonto del término, ¿no? Sino, Mm. como diría Aristóteles, recibir al otro con amabilidad. ¿No? Y no con prejuicio, ni con yo te voy a diagnosticar, yo tengo la razón, yo tengo el saber, ¿no es cierto? Entonces, que en mi época, por lo menos, pasaba muy así. Mira, te cuento una anécdota vinculante a esto. Cuando decido pasarme, digamos, a Roger. Te decía de lo esquizoide, para, retrocedo. Resulta que, claro, yo tenía muchos consultantes, en esa época yo les llamaba pacientes, hoy no les llamo más Ujú. pacientes, hoy les llamo consultantes. Si querés, Sí, bueno, y estoy convencido, digo, ¿eh? Bueno, pero en esa época yo tenía pacientes. No te olvides que todos somos neuróticos, según claro. dicen. Sí. Cosa que es un absurdo epistemológico. Si somos todos neuróticos, la normalidad es ser neurótico. Estamos todos enfermos. Pues neurosis es una patología. Pero bueno. Es una paradoja. ¿Eh? ¿Escuché? Paradoja. Es una Una... paradoja. Sí, dijiste eso, ¿no? ¿Te escuché bien? Sí, 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 sí. Para debatirla un rato, pero bueno. Eh, es inevitable ser neurótico. Eso es un absurdo. Es un absurdo epistemológico, de teoría del conocimiento, nada más. No es que Freud haya sido absurdo. Lo dijo en un contexto, lo dijo en una Claro. época, en circunstancias. Para que se siga repitiendo hoy, me parece que no está correcto. Pero ¿por qué quiso? Porque, claro, ¿qué hacía con los que tenía? Y tenía muchos. Me fue muy bien. Te voy a repetir, ser varón me ligaba muchos constantes que querían un terapeuta varón. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. Trabajaba 8 horas por día, sin parar. Hoy no podría, ¿eh? Un paciente atrás del otro, tiqui, tiqui, tiqui. Diván, pipa, usted, cómo le va, adelante, pase, se trataba de usted, distancia, esa cosa muy clásica de Melanie Klein, ¿no es cierto?, de esa época. Y resulta, claro, ¿cómo hacía yo si me pasaba de una línea de esa manera a otra que, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Sentate, ¿cómo andás? ¿Querés tomar algo? Bueno, ¿qué te trae por aquí? Vemos cara a cara, ¿entendés? Claro, yo tenía a la gente tirada en un diván y no me veían la cara, ¿eh? Y trabajaba la transferencia y la cuenta de transferencia. Esa era la línea de ese momento. Se insistía mucho en eso, ¿eh? Y me pasaron dos cosas. ¿Qué hago con esto? Yo no le puedo decir de golpe a un paciente, cambié de idea ahora, voy a trabajar de otra manera. Entonces, ¿qué hice? Por consejos de mi maestro Manuel. Sí. Y jueves, empecé a poner a los nuevos, le puse un almohadón en el diván y lo sentaba cara a cara. Y a los que tenía de antes, lunes, en esa época la gente venía 3 veces por semana, 3 veces por semana. Era otro contexto económico también, ¿eh? Hoy, ¿quién puede hacer una Sí, sí, sí. 3 veces por semana, 2 veces por semana? Sí, sí, imposible Imposible. económico. Sí, Y también totalmente. Para mí. en grupo. Era muy común que un consultante, un paciente tuviera una vez por semana individual, una vez por semana grupo. Era muy común en esa época, ¿eh? Hoy es muy difícil por el tema económico. Pero bueno, entonces, ¿qué hice? Lunes, miércoles y viernes, diván y pipa. Yo lo cuento ahora y digo, Claro. y martes y jueves cara a cara y con pipa. O sea, la misma persona en la semana estaba dividida en dos. Claro, por eso esquizoide, claro. Sí, Eran dos Andrés. Un Andrés sí, de era muy unos raro. meses. Sí. Pero, lo que me pasó, estos del diván empezaron a notar algo en mí. Yo no sabía cómo manejarlo. Era un chico joven, 29, 30 años. Imagínate que eran. ah, y tú decís, poné que vos sos mi paciente. Escúchame, mira, cambié de idea. Ahora sentate, ¿cómo te va? Contame un Claro, poquito. Es que se volvió loco este. claro. Sí. ¿Qué Además le no estaba pasa? bien visto. Además no estaba bien visto. Bien, Claro. también. Sí, sí, sí. Pero fue que los que estaban en el diván, algunos empezaron a hacer comentarios, que mis intervenciones estaban cambiando. Digamos, si querés llamarle mis recursos metodológicos, estaban diferenciándose. Tenía otras dialogaba más, Claro. escuchando como se hacía en esa época. Ajá, ajá.
Y por ahí una interpretación magistral, ¿cierto? Uno Lo quiere dejamos ahí. sí, Nos vemos la próxima. es la hora, lo dejamos ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, era muy típico, no sé si hoy es así, creo que uno sigue siendo así, espero que no, pero bueno. Y bueno, lentamente, te digo lo que pasó, la gente se fue dando cuenta y me empezó a preguntar. Entonces fui honesto con los que me empezaban a preguntar. Dije, mira, inclusive hubo algunos que no le cobré la sesión, me acuerdo. Le dije, mira, hice un cambio, es una modificación en mi línea de trabajo y se las expliqué. Y la mayoría, dos o tres me dijeron que no, y los derivé a otros psicoanalistas amigos. Fue un proceso, eso me ha durado más o menos un año y pico, lo que estoy contando, esta esquizoidía técnica, ¿cierto? Claro, Igual, pero es un proceso tuyo que se llevó también, llegó al proceso terapéutico y que sí, transformó la dinámica terapéutica. totalmente, es otra cosa. A ver, yo igual debo ser, muchas cosas de psicoanálisis están en mí y de alguna manera están ahí. Cuando observo cosas que son interesantes para verlas desde ese punto de vista, se las planteo al consultante. Mira, ¿qué te parece esta idea? Pero de otra manera, si querés después te lo cuento, se lo Sí, cuento a los alumnos, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que salvo, creo que dos o tres, no muchos más, con buena onda. Me dijeron, mira, yo prefiero seguir en esta línea y los derivé a colegas que eran psicoanalistas y yo seguí trabajando y a partir de ahí el diván desapareció de mi consultorio, puse dos sillones, ¿entendés? No es que esté en contra del diván. Bueno, sí, debe decir que sí, pero bueno. En esa época era muy estricta la cosa, ¿eh? sí, Muy, sí, sí, sí. muy Lo ortodoxa. hemos leído en historia. Sí, Una preguntita de esta ida, las idas y venidas haciendo de tu historia. Pasaste por lo educacional tuvo un lugar importante en tu vida mucho, y mucho. dos autores pudieron haber pasado también. Y Vygotsky pasó Sí, algo por Vygotsky, por vos. Pichón Rivière, por el contexto histórico, ¿tuvo algo que ver también con vos? muy buena pregunta, colega. Mira, Vigo estudié con Ixixon cuando enseñó psicología rusa. Me Claro, que olvidé de... dijiste, Gracias el por profesor que habías mencionado. sí, Ixixon. Que te voy a contar algo raro. Después voy a Pichón River, con el que me formé también con Pichón River, ¿eh? Lo conocí bastante. Pero bueno, no. Este profesor ruso era, por supuesto, miembro del Partido Comunista, como correspondía. Además, él era de origen ruso. Entonces, cuando vino el gobierno de Onganía, que los chicos jóvenes no saben, pero ni sabrán quién fue una dictadura, un poco más light que la que vino después, pero bueno, pero Sí, fue una dictadura también. Eh, Fue la famosa noche de los bastones largos en el sí. 66. Bueno, echaron a los profesores que se los veía como zurdos. Y a Ixixon lo echaron. Era un capo en psicología reflexológica. ¿Sabés quién lo trató? La Fundación Rockefeller en Estados Unidos. Nosotros echan a un Se fue capo que del te puede... Estado, de acá se ¿eh? fue Estado, de acá de Claro, la Argentina. sí, para que enseñe psicología rusa. En Qué cosa, ¿no? no, somos, escúchame, Sí, sí. es comunista, ¿entendés? Entonces tiene que irse de la facultad, ¿entendés? Y el tipo se quedó sin trabajo, y no sé cómo fue, pero después nos enteramos que estaba en Estados Unidos en la Fundación Rockefeller, enseñando psicología rusa, que coincidía bastante, te voy a decir, con el conductismo. ¿Eh? Sí, sí, Pero sí. lo cuento esta anécdota porque ahí aprendí Vygotsky también, digamos, él lo enseñó a Vygotsky, era una materia anual, entonces permitió ver muchos rusos, ¿ves? Y Pichón Rivière apareció después en mi vida, cuando sabemos que es uno de los psicólogos psicoanalistas más reconocidos de Argentina, en el mundo inclusive. Si él se levantara de la tumba hoy, no le gustaría mucho que han hecho con alguna de sus teorías, pero es Mm. aparte. Otro Sobre tema, todo, otra jornada. dejarlo ahí, sí. Pero en realidad él generó un gran cambio en la mirada, sí, te diría, de lo grupal, de lo social, era ideológicamente también un tipo de izquierda, digamos así, que hace un replanteo de... tuvo mucho que ver, claro, yo estoy diciendo cosas tan viejas, tan históricas, del famoso grupo Plataforma, que a lo mejor vos sabés, que fue todo un grupo que se escindió de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Sí, porque observaba, y sigue siendo así, que era sumamente
burguesa, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y solamente aceptaba gente de dinero, porque era carísimo ser psicoanalista, formarse allí, y tenía que ser médico. No aceptaban a psicólogos. Después, con el tiempo, sí. Y bueno, Pichón Rivière también estuvo vinculado con esa línea y creó su teoría de psicología social, que es brillante y es muy útil para los que somos educadores, que es mi caso actual. Bueno, siempre fui profesor, pero vos obviamente sabrás la teoría de Pichón Rivière. Digamos, espero que tu facultad la enseñen en alguna materia, supongo. La dan como en la materia de psicología social, pero lamentablemente yo creo que el gran problema que tuvo Pichón Rivière es que nació, que no nació, pero se crió acá en la Argentina, porque Sí. si hubiese sido en otro lugar tendría otro No, reconocimiento, otro no tengo, reconocimiento. no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Sí, sí, bueno. Y por las luchas del poder y los Sí, discursos dominantes de la época, fue sí, Pichón sí. Rivière Pichón Rivière. avasallado por eso. Sí. Te digo algo, retrocedo en esta charla recursiva. Vamos y venimos. Sí, sí, no hay Eh, problema. una de mis primeras también tareas como psicólogo joven fue trabajar de profesor de psicología en un colegio de hermanos maristas que estaba en Morón. Como yo vivía en San Antonio de Padua, que es en el oeste, estaba cerca de Morón y me contrataron para dar la materia de psicología de cuarto año. Entonces un día explicando, chico de 16 años, más o menos, Sí, sí. esa edad, explicando la teoría de Pichón Rivière, lo escribí en el pizarrón y me empezaron a llamar Pichón a mí, porque yo era joven y yo era Pichón para el colegio. Mira que me hiciste acordar. Tanto es así que, no sé si vos sabés de fútbol, hubo un jugador de fútbol llamado Usillos que jugó en Boca, yo soy igual, pero bueno, es hace muchos Ah, años. bien, bien. Bien, somos de River los dos. Bueno, pero este chico Usillos fue alumno mío ahí, estudió en ese colegio. Y muchos años después, yendo a ver River y Boca, Usillos jugaba para Boca. Entonces lo esperé cuando salió del vestuario, ¿entendés? La cancha de River. Y me dice, Pichón. Mirá vos. Lo estoy contando porque es una anécdota divertida. Yo para él era Pichón, no era Sánchez Boda, ¿me entendés? Claro. Después se fue a Europa, creo, a jugar. Ahora es un muchacho grande, seguramente. Bueno, pero volviendo. Sí, estudié a Pichón River y Vygotsky fue muy importante para mí. Y creo que aquel que quiere dedicarse a la educación es un autor nodal, ¿cierto? Pero bueno, Y, pero y estoy a poco. en esto de ir avanzando, bueno, lo conociste a través de otro, a Carl Roger. ¿Llegaste a contactarte con Carl Roger? Sí, pero por carta. Tengo muchas cartas y pasó una cosa que me dolió, porque yo estaba por conocerlo. Cuando yo fundé una institución que dicta la carrera de counseling, que bueno, es otra historia, no importa, basada en Carl Rogers, ¿no? En la idea de Carl Rogers y mi modelo actual que se llama Enfoque Holístico Centrado en la Persona. ¿eh? Esos son los libros que he escrito. Y me carteé mucho con Rogers. Manuel me facilitó los contactos allá en La Joya, California, y lo había invitado a Rogers a que venga a la inauguración de mi escuela. Eso fue en 1987. Eran, los chicos cuando me escuchen, o si escuchan esto, no había mails, no había internet, Claro, eran cartas. Che, qué viejo que parezco. tardaban en llegar. Claro. Y entonces, bueno, no me respondió la carta de la invitación. Hasta que 2 meses después, en marzo, empezaban las clases. Y, bueno, qué raro, él me respondía. Claro, me llega una carta de David Kane, que era su secretario, que había fallecido, Roger, un mes antes de que yo empezara con esta tarea. Él falleció en febrero de 1987 y yo empecé en marzo de 1987. Así que Mirá me vos. hacerlo en persona. Pero tengo muchas cartas. Para mi línea y para mi, es como para un freudiano tener cartas de Freud, te aviso. ¿eh? Eso es lo que siento cuando leo esas cartas y a veces algunos alumnos las quieren ver, ¿viste? Con la filita, ¿viste? Yo qué sé, pavadas, pero pasa eso. ¿Ves? Era muy amable, me ayudó mucho. Yo le pregunté muchas cosas acerca de lo que yo iba a hacer en Argentina. Pensá que el movimiento de Roger recién empezaba acá, ¿eh? Éramos 20 personas, no éramos más, ¿eh? ¿Entendés? Y él respondía, inclusive cuando se armó esta asociación que quiso hacer Manuel,
se le mandó una carta a Rogers para decirle que le íbamos a poner, él le iba a poner Manuel, Asociación Rogeriana, y dijo que de ninguna manera, que no existía nada. No, ¿sabes qué? Fue muy coherente este muchacho, este hombre. Roger soy yo, nadie puede ser rogeriano. Yo, eh, inclusive él estaba en contra de llamarse freudiano, junguiano, porque decía Jung, nadie puede ser junguiano, puede inspirarse en Jung, puede inspirarse en Freud, ¿se entiende? Porque eso es personalizar la cosa, decía él. Y Roger soy yo. Ustedes sean ustedes mismos. Si quieren, tomen lo que yo enseñé, hagan lo que puedan con eso. Tengo cartas que lo dicen. Bueno, y no, se tuvo que dar papelería, porque se había hecho folleto ya, con el nombre de él. Bueno, esto fue raro, porque uno está tan acostumbrado a llamarse freudiano, junguiano, adeleriano, franquiano, ¿cierto? Toda esa historia. Él se negó a que se use su apellido, que se llame, como se llama su teoría, enfoque centrado en la persona, terapia no directiva, toca Roger, pero no rogeriano. Porque nadie puede ser ni mejor ni peor. También por ahí, en Sí. esto, Andrés, de que siempre es conveniente, esto para los alumnos también, ver las historias, el desarrollo de la historia personal. Este paso con la cuestión de la teología, la religión en su vida, yo creo que puede ser que él no quería hacer una religión de él. ¿Pues dice Manuel o en Rogers? En Roger. Roger no quería. No, Roger también. Claro, pero también. Muy fuerte. Rogers. Sí. Es muy válido lo que decís, ¿eh? Gracias, me aportás algo. Importante lo que decís. Sí, debe tener que ver. A ver, mira, ahora explícame tu concepto. Él tuvo un padre, pastor protestante, pietista, ubicate en 1900, nació en 1902. Imagínate la historia de Estados Unidos, en el medio en el campo, ¿viste? Después estudió en Nueva York, pero bueno, imagínate el padre creía que es pastor. Sí. Era parte del legado. Y el pibe empieza a estudiar para pastor. Sí. Quiere ser pastor. Que, no me acuerdo, teológica, no me acuerdo en inglés cómo se llamaba, donde él estudiaba para ser pastor protestante. Van a China. Lo llevan a China. A un congreso. ¿Cómo? A un congreso de religiosos. No, un intercambio religioso. Sí. Va con un grupo, ¿me entendés? Y claro, creo que tenía 20 años, así que si nació en el 2, esto es 1922, 20, imagínate la época. Se va a China. Viste más o menos tu edad, cuando vos te recibiste. Sí. Yo qué sé. Bueno, lo concreto es que este muchacho vuelve dado vuelta de la cabeza. Se le metió mucho la filosofía china en su cabeza. Decidió ser psicólogo y counselor. ¿Entendés? Estados Unidos. El padre durante años no le habló. Tuvo una relación muy fea con el padre durante años. Él mismo se alejó de lo religioso. Creo que por broncas con el padre, ¿me entendés? No porque Sí. deje de creer en Dios, sino que prácticamente, salvo en su último libro, El Camino del Ser, fíjate qué título, El Huello, que es un libro muy filosófico, porque terminó siendo medio filósofo Roger, sociólogo, bueno. Recién ahí empieza a mencionar cosas vinculadas a lo espiritual. Palabra que nunca utilizó en sus textos anteriores. Y ya era un hombre mayor, ¿entendés? Yo creo que, bueno, también la cercanía, vas a saber, y tal, concilió con el padre. Pero si vos lees a Rogers, es interesante lo que vos me decís, hombre. A mí si lees los libros de Manuel, que fue cura, que no es mi caso, ¿no? Pero bueno, notás, aunque estuve muy vinculado a los curas, ¿querés que te diga algo más? Muy bien. Los envidiaba un poco cuando yo trabajaba con los franciscanos, orden que admiro. Si yo puedo decirte qué orden religiosa me gusta, lo católico, son los franciscanos y los jesuitas. Uno por lo intelectual y otro porque creo que San Francisco fue verdaderamente un tipo que entendió lo que le quiso decir don Jesús, ¿viste? Exactamente. Sí. Pero yo tuve mucha convivencia con sacerdotes y atendí a varios en esa época, aspirantes a ser sacerdotes, seminaristas. Sí, seminario. Y así conozco mucho la interna de ser un cura. Y conozco el lenguaje. Entonces vos lees a Rogers
Y si bien él no lo dice, se nota mucho lo espiritual, lo trascendente. Cuando él se refiere sobre todo, él fue un aristotélico tomista, filosóficamente. Sí, creo que sin saberlo, ¿eh? Pensé que era todo norteamericano. No leían mucha filosofía los yanquis, ¿eh? Siguen sin hacerlo. Digo, yo me encuentro con colegas Sí, americanos y lo que voy a decir es feo, pero bueno, no son muy cultos en filosofía. A lo mejor son unos capos y saben mucho de lo que hacen en su tarea pragmática y ayudan a la gente. Pero no le preguntes mucho sobre otras cosas como muy Husserl, que especialistas son, muy muy, de ser especialistas. muy, muy. Y son muy buenos, quizás, lo que hacen. Pero bueno, Rogers, es bueno lo que me acabas de decir, porque se nota mucho. Si haces una lectura, o si sos derridiano, y haces una deconstrucción, que está de moda, que la deconstrucción de Sí, está Derrida, de moda. sí, está de moda. A mí me gusta esa línea de trabajo. Es interesantísimo. Notás como el papito, aunque él se enojó con el papito, y ha influido bastante en su vida. De hecho, fue aristotélico tomista, porque él tomó mucho esta idea de que, a ver, ¿cómo decirlo en un ejemplo fácil? Aristóteles decía un ejemplo que para mí es buenísimo. Un árbol es un hecho, pero tiene una potencia. El árbol está en acción. ¿La potencia cuál puede ser? ¿De seguir siendo árbol o de ser un mueble de madera? ¿Se entiende? Se verá qué Sí, pasa con esa potencia de la madera. Bueno, el ser humano también, y Roger toma mucho eso, tiene un hecho, su biología, su contexto, no sé, todo lo demás, pero tiene algo que es potencial y que la tarea nuestra, que si nos viene a consultar a alguien, eso lo voy a contar mejor cuando dé la charla a los muchachos y a las chicas, nuestra tarea es como desbrozar la maleza para que aparezca esa potencialidad adormecida. ¿Entiendes? Y él tomó mucho de esa línea de Santo Tomás y de Aristóteles. No lo sí, dice, sí, explicita, pero si vos sabes leer entre líneas, está ahí. totalmente. ¿Sí? Por eso esto que es tan importante, ¿no? Que vos lo remarcabas constantemente en este conversatorio, Sí. por ahí en lo académico no tanto el o, sino incorporar el i. Y tal cosa, y lo otro, y Fundamental. sobre todo la filosofía. Me parece que más allá del abordaje que elijas, no Sí. podés no tener una lectura filosófica, porque le da base, digamos, al contenido también de la visión antropológica, ¿no? Y de la relación Exactamente. terapéutica. Yo soy muy, lo que se llama antropología filosófica, que une las cosas, Sí, ¿viste? Es sí, fundamental. sí. Mira, si hay algo que a mí no me gustaba de Freud, ¿cierto? Era su posición filosófica, de alguna manera. Y su visión antropológica también negativa. Sí, claro, y la antropología. Está bien, no lo critico, ¿eh? No, Porque de no, repente no. en un contexto, en un momento histórico determinado, ¿se entiende? El tema es que hoy no se puede ser freudiano, es un Claro. absurdo. Sí, sí, Uno se sí. puede inspirar en Freud, me parece muy bien, pero de golpe, ayornarlo a este contexto, perdón, y a tu propio país, a tu propio contexto, a tu propia Eso situación. eso te estaba por preguntar, porque haciendo este desarrollo de tu historia personal, es muy importante que haya una relación, exista un enlace necesario entre la vida, el estilo personal y el abordaje terapéutico, ¿no? De acuerdo a lo que decías. Sí, sí, El abordaje rogeriano, que no es sí. la comunidad latina, cuando ingresa y se conecta con la vivencia propia de lo latinoamericano, que es muy diferente a lo norteamericano, Muy. tiene algunas modificaciones, se Eh, genera una cuestión de aporte diferente a lo propio que se generaba en el contexto norteamericano. Es muy bueno tu pregunta, y se arman lindos debates, te cuento, en el ambiente nuestro. Ahora ya hay mucha gente en el mundo que sigue esta línea, ¿cierto? Entonces, inclusive hay como se llama, una página y también un WhatsApp donde nos comunicamos con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, todo lo que estamos en esta onda. Y hay lindos debates. Es interesante, alguien de Roger en Alemania es bastante diferente que alguien de Roger en Brasil o alguien de Roger en Sí, Argentina. Mirá, pero es interesantísimo cómo se le pone énfasis a algún aspecto de su teoría
en algún lugar y otro aspecto en otro. A ver, si vos ves un video de Rogers y de los discípulos rogerianos de Estados Unidos, te da como cierta envidia. Te voy a decir en qué te da envidia. Qué fáciles era. A ver, por favor, esto todo entre paréntesis. Claro, el paciente norteamericano es un paciente pragmático. Viene a resolver lo que le pasa y lo resuelve. O no, sí lo resuelve, para el lado que sea, no en muy largo plazo. Las terapias breves son muy originarias de ahí, ¿se entiende? No tan fáciles de aplicar aquí. Pero yo tengo videos de Rogers, tengo videos, bueno, de muchos americanos, y digo, claro, ¿cómo asocia? Qué rápido que asocia ese consultante. Claro, entiende lo que le dice el profesional. Y no le interesa, entre comillas, profundizar demasiado en su historia. No, él viene a resolver lo que le pasa con la mujer, con su sexualidad, con su trabajo, con su sentido de vida, y lo quiere resolver. No quiere decir que no profundicen, pero no mucho. Es decir, van más al grano, si lo querés llamar en términos Sí. argentinos. Y entonces también la metodología hubo que replantearla, hubo que remodelarla. ¿Entendés? Roger es un autor, a ver, muy, porque recién a los 50 y pico de años, después de haber escrito libros, se entera, es humanista y se entera que es existencial. Se lo dicen otros. Después le voy a contar cuando dé la charla. Porque él era un pragmático. Por eso es que no quiere que seas rogeriano. Porque él lo sacó de su experiencia. Le salió solo lo que era así. Y después tuvo que teorizarlo para poder enseñarlo. ¿Entendés? Porque si no, ¿cómo lo enseña? Entonces, bueno, ahí empezó la teoría, la construcción de teoría de personalidad, los recursos metodológicos. Eso vino después de que durante 20 años trabajó, porque atendía a la gente y le salieron cosas diferentes. En esa época él había estudiado Freud y Watson, que es lo que Claro. predominaba en Estados Unidos. Sí. Y sobre todo el pensamiento de Otto Rank. Él se formó con Otto Rank también, que es interesantísimo el pensamiento de Otto Rank, Sí, sí, bastante sí. negadito. ¿eh? Fue uno de Los los primeros culturalistas, por importancia del los que son encuentro. culturalistas, toda esa línea, Claro, claro. Junto con Karen sí, Karen Hodge, con Horley, Sullivan, exactamente. Erich Fromm. claro, sí, sí, sí. Autores que no sé si se ven hoy mucho, pero bueno. Bueno. Pero bueno, sí, tu pregunta es muy válida. De hecho, te soy claro, yo tengo una teoría, a ver, no me gusta cómo lo ves, como muy propia de también. Yo he hecho mi relectura, mi deconstrucción, si te quieres usar un término moderno. Y coincido con muchos colegas ¿sabes con qué más coincido? Con los colegas ingleses. Es muy curioso. Ah, Mirá vos, eh, eh, más que este, los no, brasileños. ¿cómo? Más que con los brasileros. No, los brasileros, brasileros, como son brasileros, mucha importancia a lo corporal, a la experiencial, al sentir. ¿Entendés? Le dan mucha importancia a eso. Eso es así, bailan la samba, ¿viste? Y también bailan la samba en el consultorio. Un poco de humor. Sí, sí, sí. Y vos sabés que son muy buenos, pero no son tan intelectuales, quizás te podría decir la palabra, en el buen sentido de la palabra. Y, a ver, Roger tuvo tres momentos, como Freud tuvo tres momentos, sus tres etapas, ¿no? Inconsciente, Sí, preconsciente, yo pulsión de vida, pulsión de muerte, sus tres momentos. Roger también tuvo tres momentos. El momento que se llamó terapia no directiva, el momento que se llamó sí. terapia centrada en el cliente y el momento que se llamó terapia centrada en la persona. Y un cuarto momento de persona. Ahí ya después se murió, así que no sabemos cómo hubiera seguido. Eh, Roger fue a Brasil, ¿eh? A Brasil sí fue. Ah, En Brasil, mirá. en Brasil es muy fuerte el pensamiento de Rogers. De hecho, en Brasil prácticamente no existe psicoanálisis, salvo a lo mejor en Pablo, a lo mejor en alguna universidad, pero existe mucho más el pensamiento humanístico y Gestalt. En Chile es Gestalt. Sí, Fíjate cómo sí. influye lo. En Chile casi no hay psicoanalistas. Es- Hay, no, no, no. Gestálticos, cognitivos, sistémicos. cognitivos. ¿Sabes por qué? Porque Chile ha mirado siempre a Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y se nota, no sé si has ido a Chile, pero si vas, notas que es una cultura muy norteamericana. ¿Entendés? Sí, sí. Lamentablemente, pésimamente conducida, ¿no? Y se ven los resultados.
Pero bueno, de hecho, la educación, viste que es privada, la salud es privada. Ese es el modelo norteamericano, ¿no? Que Trump Sí, ahora sí. quiere volver. Pero bueno, Brasil es más humanístico, pero más humanístico experiencial. Nosotros somos más europeos que los brasileros. Eso lo noto en los debates. Por eso te estoy diciendo, no nos parecemos tanto a los norteamericanos, pero es curioso, sí nos parecemos mucho a los ingleses y a los franceses, pero voy a incluir a los franceses también, porque tenemos mucha influencia aquí de Totalmente. cultural. Y además en lo académico y en lo que hace Lo nuestra académico, disciplina está muy sí, relacionada con Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? muy, muy, Mucho. La muy. Argentina sobre todo y Buenos Sobre todo Aires sobre Argentina todo. y sobre todo Buenos Aires. A lo mejor no sé qué pasa en Corrientes, pero sobre todo Buenos Aires. Muy europea es Buenos Aires, vos lo sabés. Sí, Eh, sí. Te ¿No? hago Sí, y muy, perdón, y en mi una época, pregunta para cerrar y, este. y te cuento otra cosa más rápida, y todo lo que era norteamericano, en mi época era mal visto, Ah, mirá. muy mal visto. Claro, ¿Entendés? Inclusive que me dijo que Roger era conductista. Cuando él, te lo cuento rápido, cuando él fue conductista, se peleó con Skinner, no a muerte, pero tuvo debates muy fuertes, porque fue contemporáneo de Skinner, debates claro. muy fuertes y una filosofía totalmente opuesta. Yo te diría que si yo puedo poner parentesco, si me gusta, somos primos del psicoanálisis. Tal cual. Sí, sí, sí. Pero con el conductismo no somos parientes. Es el vecino de enfrente que respetamos, ¿viste? Todo bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero no soy pariente. Pero hay gente que, Sí, como vos, americano, se cree eso. Y otra cosa sí, más y sí, sí. cerramos. Se hizo una vez un top 10, para un argentino debe ser raro lo que voy a contar, un top 10 de los psicólogos más importantes de la historia. ¿Dónde cree que está Rogers? Internacional. Tercero, primero Freud, segundo Watson, y tercero Mm, es Rogers. No importa si te gusta o no Watson, pero ¿y quiénes influyeron en la historia de la psicología de claro. siempre? No hay, y también está Fritz Perls, está Viktor Frankl. Bueno, Sí, sí. pero bueno, te lo cuento esto porque es curioso que en este top 10, acá en Argentina, ¿sabes por qué no llegó acá? Porque acá, no sé, vos sabés saber historia de la psicología argentina, seguramente, los primeros que vinieron fueron colegas que fueron a estudiar a Alemania e Inglaterra y trajeron el pensamiento de Freud y de Melanie Klein, 1950, por ahí. Y está todo bien. En cambio a Chile no fueron. Y a Brasil tampoco. ¿Entendés? Y sé que en Perú se parece mucho a nosotros, ¿eh? Sí, 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 sí. Perú. Venezuela Tengo amigos también. peruanos. Venezuela también, salvo Caracas. Digo, yo he tenido la suerte de recorrer. Caracas es muy fuerte la caña. Bueno, hoy es un problema Venezuela, ya lo sabemos, pero digamos, a nivel de Sí, lo nuestro, es muy fuerte en Lacan, Caracas. Porque mirá. el yerno de Lacan, Miller, cierto que lo que tuvo fue casarse con la hija, pero bueno, aprovechó bien el Lo hizo muchacho. bien. Sí, fue a Caracas, estuvo mucho en Caracas. En Estados Unidos no penetró Lacan. ¿Sabe dónde penetró? En los medios culturales, escritores, filósofos, Sí, pero no tanto en el campo de la ayuda psicológica. Bueno, no sé. Después es para seguir charlando, yo me entusiasmo y sigo, pero totalmente. bueno. Sí, sí. Esto, Pero ahora la verdad termino que con mi historia. Hoy, se van hoy soy abriendo más ya, cuestiones. ventana. Hoy me dedico a enseñar, me dedico a enseñar counseling basado en el enfoque, terapeuta que yo le llamo enfoque holístico centrado en la persona, porque le integré, no me quedé en Rogers, sino que basado en Rogers, Rogers te da una ventaja, no te da líneas. Su modelo permite integrar, es muy abierto. Él te plantea algunas condiciones y a partir de ahí vos tenés que ser vos, sin violar esas condiciones, ¿no? Bueno, listo. En No sé esto si la último, charla, pero bueno, en esto dale, último, una preguntita más nada más para dale, tranquilo. esta visión holística que vos fuiste forjando, digamos, en el trabajo eh, y que también, digamos, siendo fiel en todo caso al mensaje del abordaje de lo que Sí, propone Roger, sí. llevó necesariamente a construir una dinámica de abordaje terapéutico también teniendo presente a la persona del otro y a esa persona en un contexto propio.
Sin ¿no? ninguna duda. Y vos dijiste recién esto de abierto, ¿no? Abierto a la vida, pensando que también somos seres siendo, muy del existencialismo. Sí. Este abordaje actual, ¿con qué otros cuerpos teóricos, eh, con qué otros abordajes terapéuticos está dialogando en este momento? Qué buena pregunta, déjame que lo piense. Eh, Por eh, ejemplo, te digo mindfulness, ¿no? Que está terapia centrada en la compasión, ¿no? Que por ahí uno puede bioenergético, encontrar relaciones, ¿no? de ¿Dialoga? terapia. Sí, Por sí, ejemplo. sí, 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 sí. Mira, te digo algo. En la interna, entre colegas, dialogamos mucho. Ahora, cuando uno representa una organización, ahí pasa otra cosa. Yo le puedo contar algo. Mm. Tengo muchos amigos psicoanalistas y conocidos psicoanalistas que son de mi época. Ellos te cuentan cómo atienden. Y es muy parecido a lo que hago yo. Ah, no lo escriben en un libro, ni lo dicen en una conferencia, Claro, porque no serían vistos. Porque la gente hoy precisa otra cosa. Precisa acercamiento, precisa comprensión, precisa escucha activa. Porque cada vos sabés que realmente su problema es el consultante, no uno. Uno es un facilitador, ¿entendés? De un vínculo que lo facilite y que el otro se pueda abrir y conocerse mejor a sí mismo, para decirlo rápido. Entonces, a lo mejor en el consultorio hacen una cosa que se lo tiene que contar en la universidad cuando dan clases o escribir un libro, no lo dicen, ¿eh? Mira, yo tengo un colega que es muy, no voy a decir su nombre, porque es un muy prestigioso psicoanalista que da clases en una prestigiosísima universidad. Y tomando un café, un feca, como decimos en Buenos Aires, con él, dice: Andrés, hay cosas que yo no puedo decir en la facultad, que hago en el consultorio. Aunque claro, sí, sigue pero es trabajando por psicoanalista. política partidaria, es por la política ¿Cómo? partidaria, es por Exactamente, la política partidaria, la cuestión exactamente. de el grupo de anclaje, ¿no? Ajá. Porque en De esto de tener la identidad. formación se pregunta, ¿de qué lado estás? ¿Con quién estás? ¿Con qué lugar Ajá. estás? Sí, mucho. Te doy un ejemplo. Si perteneces a la EOL, que es la Escuela de Educación Lacaniana, o perteneces a Abdeva, te hablo de Buenos Aires, que son lacanianos, pero se pelean a muerte, ¿eh? Por un Sí, concepto. sí, A ver, la forclusión, y entonces empiezan a debatir, y la posición del no saber, y como el objeto cero, el objeto A, no, el objeto A. Y a lo mejor se separan y arman otra escuelita. ¿Se sí, sí, entiende? sí. Yo que, por suerte, en nuestro movimiento esto no pasa. Hay debates, hay maneras diferentes de pensar. Yo, si querés, después se las cuento a los chicos. Algunas personas toman un aspecto de Roger y lo desarrollan más que otro aspecto, adaptándolo a su cultura, adaptándolo a su sociedad. A ver, supongo que atender en Corrientes debe ser parecido que atender en Buenos Aires, me imagino. Pero creo que no debe ser parecido a atenderse en Jujuy, en La Puna, en Tilcara, o en Bolivia. No creo que sea lo mismo. Vas a tener que un poco ayornarte a la cultura del contexto. Corrientes es una provincia que no tiene referencia, no sé, vos contame, con lo que es Buenos Aires. En el sentido cultural me refiero, ¿eh? O Hay sí, diferencias, hay debe diferencias, haber algunas, sí. pero digamos, Estado de Corrientes, no, no, sí. No. Pero así. bueno, quiero decir, seguramente, si mañana vos te vas a vivir a Brasil, por decir, vas a un poco acomodar tu cabecita como profesional para poder entender, además de portugués. Mira, te Sí, cuento un cierro. Mira, yo atendí hace un tiempo largo a una mujer de origen, ¿cómo se dice? La China capitalista, la isla, Taiwán. Taiwán. Ella, taiwanesa, con padres taiwaneses, mucho dinero, instalaron una empresa en Argentina y se vinieron a vivir acá. Esta chica me vino a consultar, tenía grandes dificultades con sus amigos y compañeras, y te lo juro, siguiendo un criterio de psicopatología, debería estar mal. Pero ¿sabes lo que hice? Me fui a la embajada de Taiwán, a poder entender cómo era la cultura taiwanesa. Yo tenía que escuchar a un taiwanés, ¿no? claro. ¿Entendés? Para poder ayudarla a su adecuación en nuestra cultura, ¿se entiende? Y me decía cosas de la relación con los padres que si fuera un argentino, los padres están chiflados y le van a hacer un daño a esta chica, ¿se entiende? Y otro caso que atendí, que en realidad se sobre un chico boliviano que si viene Mm. acá, del lugar que venía.
el lugar que venían, era muy común que el padre le pegara a la madre. Claro. Y no estaba mal visto. No, no digo que la revienta piña, pero una cachetadita. Y el pibe acá otra cosa, empezó a tener conflicto. Empezó a no querer que el papá le pegue. Bueno, fíjate vos, estoy hablando de algo cercano, Bolivia, nada. Pero bueno, Sí, 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 sí. Me ha nada que pasado, ver. me ha pasado Te cuento, trabajar esos temas te cuento otra. justamente en vida religiosa, por la variedad Ah, de, ¿cómo se llama? Que venían de Chile, de México, de ah, Uruguay, y eran muy, muy diferentes, ¿no? Muy latino, diferentes. pero otra historia. Claro, el mismo Paraguay, digamos, no es lo mismo del Sí. interior del Paraguay que de Asunción. Ah, y sí. Muchas diferencias. Sí. Bueno, ha sido un placer compartir. Bueno, está bien. Bueno, le damos un adelanto a los chicos, a los Está bien. alumnos, para el encuentro que viene, que vamos a hablar puntualmente justamente del abordaje de Carl Roger, que sería un poco ver lo que es su nacimiento, la historia, Sí, 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 y sí. para traerlo más acá, el abordaje en la Argentina, el Sí. abordaje de la terapia centrada en las soluciones, La persona. centrada Sí. en la persona, perdón, en la Sí, Argentina, está bien. ¿no? Debate el término. Si está Y ahí bien, si discutimos todo, persona. de ahí discutimos todos los nombres, por los Dale. que pasó y cómo se lo llama acá, o cómo se lo Dale. podría llamar y por qué. ¿Mm? Sí, dale. Bien. Te mando un Bueno, abrazo enorme y muchas me gracias. sentí muy cómodo contigo, ¿eh? Nos vemos. Bueno, Dale. ojalá Con este, que pronto con este podamos hacer sistema. algo. Sí, sí, yo grabo y después te paso. ¿Está? Dale. No, Nos vemos. con la charla con los chicos es con este sistema. Sí, sí, con este mismo sistema.